Hay una ciudad en Canadá a la que simplemente no puedes llegar por carretera. No importa cuánto conduzcas, no hay caminos que la conecten con el resto del país. Durante meses, la única forma de entrar o salir es en avión. Y cuando el clima lo permite, por barco. Aquí, todo, absolutamente todo, tiene que viajar miles de kilómetros para llegar. En invierno, el mar se congela, la oscuridad se alarga y el aislamiento deja de ser una idea para convertirse en una realidad diaria. Aún así, más de 7,000 personas viven aquí, pero lo más sorprendente no es eso. Es como una ciudad entera puede seguir funcionando, completamente aislada del mundo. Iqaluit está en el norte de Canadá, en la isla de Baffin. Es la capital de Nunavut. En el mapa parece un punto perdido, y en la práctica lo es. No hay carreteras, no hay trenes, no existe ninguna ruta terrestre que conecte esta ciudad con el resto del país. Todo lo que llega aquí, alimentos, combustible, materiales, tiene que hacerlo por avión o por barco durante unas pocas semanas al año. Después de eso, el acceso se cierra. El invierno no es solo frío, es largo y constante. Durante gran parte del año, las temperaturas permanecen bajo cero. El mar se congela y la ciudad queda rodeada de hielo. Pero Iqaluit no es un campamento temporal. Es una ciudad donde la gente vive todos los días. Trabajan, van a la escuela, hacen su vida normal. Solo que bajo una condición muy distinta. Aquí, cada recurso cuenta. Cada envío depende del clima. Y cuando algo se acaba, no hay una solución inmediata. Porque en un lugar donde no puedes traer más cuando lo necesitas, el aislamiento deja de ser una distancia. Se convierte en una limitación real. En Iqaluit, el aislamiento no aparece de vez en cuando. Es parte de la vida diaria. Ir al supermercado no es algo simple. Los productos que ves en las estanterías han viajado miles de kilómetros para llegar ahí. Frutas, verduras, leche. Todo depende de envíos planificados con semanas de anticipación. Y eso se nota. Los precios son más altos. La variedad es limitada. Y cuando un envío se retrasa, los estantes empiezan a vaciarse. Pero el impacto no termina ahí. Materiales de construcción, piezas de repuesto, equipos básicos, cosas que en otras ciudades consigues el mismo día. Aquí pueden tardar semanas. Incluso algo tan simple como reparar una puerta cambia por completo. No depende solo de saber hacerlo. Depende de tener las piezas. Y muchas veces, no están. El clima también decide. Un vuelo puede cancelarse por niebla, por viento, por frío extremo. Y cuando eso pasa, la conexión con el exterior se detiene. La ciudad no colapsa, pero funciona de otra manera. Las personas planifican todo con anticipación. Compran antes de necesitar. Se preparan para lo que pueda faltar. Porque en Iqaluit no existe la inmediatez, existe la previsión. Y entender eso cambia por completo la forma de vivir aquí. Si te interesan estos lugares donde el mundo no llega con facilidad, puedes suscribirte, porque todavía hay muchas historias como esta por descubrir. Una semana de invierno, un vuelo de carga no pudo aterrizar en Iqaluit. La visibilidad era demasiado baja. El viento tampoco ayudaba. No era algo raro. Pero esta vez, el retraso se alargó más de lo normal. 2 días, luego 3. Y empezó a notarse. En el supermercado algunos productos desaparecieron. Primero las frutas frescas, luego ciertos alimentos básicos. Nada dramático, pero suficiente para cambiar la rutina. Las personas no entraron en pánico, simplemente se adaptaron. Algunos optaron por productos congelados. Otros cambiaron completamente lo que pensaban comer esa semana. Los empleados reorganizaban los estantes con lo que quedaba. Y lo más curioso es que nadie parecía sorprendido, porque aquí esto pasa. Cuando el vuelo finalmente llegó, todo volvió a la normalidad en pocas horas. Pero la situación dejó algo claro. En Iqaluit, no basta con que algo exista, tiene que poder llegar. En Iqaluit, el aislamiento no se limita a la distancia,
también define cómo funciona la ciudad por dentro. Aquí, el suelo permanece congelado la mayor parte del año. Eso significa que no todo puede construirse como en otras ciudades. Las tuberías, por ejemplo, no siempre van bajo tierra. Muchas circulan por encima, protegidas del frío extremo. La infraestructura tiene límites. Reparar algo no siempre depende de la mano de obra, sino de cuándo llegan los materiales. El frío también impone sus propias reglas. Los sistemas eléctricos trabajan bajo condiciones extremas. Los equipos deben resistir temperaturas que en otros lugares los inutilizarían en horas. Y cuando algo falla, no siempre hay una solución inmediata. Porque aquí, reemplazar no es tan simple como pedirlo. Todo lleva tiempo. Todo depende de factores que no se pueden controlar. Por eso, la ciudad no funciona a partir de la inmediatez. Funciona a partir de la anticipación. Cada sistema, cada servicio, cada decisión está pensado para resistir la espera. Y es justamente ahí donde Iqaluit revela su verdadera complejidad. Porque no se trata solo de vivir aislados, sino de mantener una ciudad entera operando, aun cuando el acceso al mundo exterior no está garantizado. Iqaluit tiene un clima ártico, a pesar de estar fuera del círculo polar, con inviernos extremadamente fríos, veranos cortos y gélidos, demasiado fríos para permitir el crecimiento de los árboles. Por tales motivos, su aeropuerto fue elegido como destino para probar la resistencia de un prototipo del Airbus A350. La ciudad está construida sobre un terreno que no se comporta como en la mayoría de las ciudades. Gran parte del suelo permanece congelado durante todo el año. Es lo que se conoce como permafrost. A primera vista parece sólido, pero su estabilidad depende de que se mantenga congelado. Si la temperatura del terreno cambia, puede volverse inestable. Por eso, muchos edificios no se construyen directamente sobre el suelo. Se elevan sobre estructuras que los separan del contacto directo. Ese pequeño espacio evita que el calor de las construcciones afecte la capa congelada. El entorno también impone límites en la expansión de la ciudad. No todo el terreno es apto para construir, y cada nuevo proyecto requiere estudios específicos para evitar deformaciones o hundimientos. Incluso las pistas de aterrizaje y las carreteras deben adaptarse a estas condiciones. Porque aquí, el suelo no es solo una base, es un elemento activo que puede cambiar con el tiempo. Y entender cómo funciona es parte esencial de mantener la ciudad en pie. Iqaluit no es una ciudad que se haya desarrollado a pesar de su ubicación, existe precisamente por ella. Lejos de las rutas principales, fuera de cualquier red terrestre, dependiente de ciclos que no controla, y aún así, funciona. No porque tenga más recursos, sino porque aprende a usarlos de otra manera. Aquí, cada objeto tiene un recorrido detrás. Cada decisión implica anticipación. Cada error puede tardar en corregirse. Eso cambia la forma en que se vive. En la mayoría del mundo, la distancia es algo que se reduce, se acorta, se ignora. En Iqaluit, la distancia sigue estando presente, no como un obstáculo constante, sino como una condición que define todo lo demás. Y tal vez por eso, esta ciudad no trata de parecerse a ninguna otra. No lo necesita, porque cuando vivir depende de entender el lugar en el que estás. Adaptarse deja de ser una opción. Se convierte en la única forma de permanecer. Y si quieres descubrir otro lugar donde el frío y el aislamiento llevan la vida al límite, te dejo aquí otra historia del canal. Porque allá afuera, aún hay muchas crónicas del frío por contar.